Perfecto. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quienes habla, Tomás Aguachillo, en calidad de moderadora. El día de hoy se va a desarrollar la sesión número 11, la sesión correspondiente del diplomado especializado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y delitos sexuales, que tienen el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Chincha. Es grato comentarles que contamos con la presencia de una muy buena amiga de la casa, gran conocedora del derecho civil. Hablamos de la doctora Jacqueline del Pilar López Ruiz con el tema denominado Análisis, Delitos y Violaciones Sexuales. Por ello, antes de dar inicio, daremos a conocer aspectos muy importantes de su hoja de vida por parte de la ponente. Bueno, cabe reconocer que es máster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas por la Universidad de Salamanca, España, y también es especialista en gestión pública y delitos contra la administración pública. Bueno, en tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, les damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas pueden intervenir durante la clase alzando la mano. Para efectos de participar, dejando todo recalcado, los dejamos con la ponente. Les cedo la palabra, estimada doctora. Muchísimas gracias, Tomasa, y a todos y todas los conectados, los que se vienen conectando en esta plataforma. Gracias por la invitación a Derecho en Línea, sobre todo por contar con mi participación. Bien, como ya lo han presentado, el día de hoy nos corresponde abordar un tópico totalmente interesante. He preparado unas diapositivas, espero proyectarlas. Para lo cual les pido me confirmen, por favor, si es que la podemos visualizar. Denme un momento que a continuación las estoy procediendo a proyectar. A ver, un momento, por favor. Está cargando y que se proyecte la misma. Bien. Confírmenme, por favor, si es que todos podemos visualizarlas para dar inicio a esta sesión. Sí, todo correcto. Muchas gracias, Tomás. Bien, conforme el temario, ¿no? Y el tópico que nos corresponde el día de hoy es el de análisis de delitos sexuales. Sobre todo vamos a enfocarnos en delitos de violaciones sexuales. Para ello, lo más importante es tener algunas consideraciones relevantes a modo de introducción. De hecho, seguramente es ampliamente conocido que existe a la fecha en nuestro país la regulación de la Ley 3036-4. Esta ley es aquella que ha sufrido algunas modificaciones también en favor de los derechos de las víctimas. Sobre todo, es una ley que se encarga de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Tener claro esto porque es una ley que no solamente se encarga de sancionar, y sobre esto también podemos hacer algunas notas al pie. Debemos resaltar que anterior a esta modificación de la ley 3036-4, teníamos una ley en la cual también estipulaba, contemplaba una estructura de un delito de violencia familiar o del proceso en general de violencia familiar, pero esto no era visto propiamente como un delito. Es decir, no se veía como ahora de una forma híbrida en la cual tenemos una etapa de protección y una etapa de sanción. Lo que teníamos en su oportunidad era solamente una etapa o el proceso estaba o finalizaba, en este caso, en un juzgado de familia.
cuya medida que se imponía era, como su nombre lo indica, una medida de protección, sin más. Esta ley se ha modificado por esta ley 3036-4 y lo que ha traído pues al lugar de que a la fecha existan por su lado estas dos etapas claramente diferenciadas y que una es totalmente independiente a la otra. ¿Por qué? Porque un caso, un proceso que se inicia de violencia familiar, que se encuentra en un juzgado de familia, necesariamente no vincula este resultado cautelar al proceso mismo de la etapa penal que se vislumbra ante una fiscalía de familia y posteriormente a un juez, a una fiscalía penal y posteriormente a un juzgado penal. Y viceversa. Si es que un caso se encuentra, por ejemplo, archivado en la vía penal, no necesariamente vincula al juzgado de familia que otorgó las medidas de protección a dejarlas sin efecto. Para ello existe un procedimiento propio, por ejemplo, el no solamente utilizar estas disposiciones, sino principalmente verificar que el riesgo por el cual en una primera ocasión se había otorgado medidas de protección ha disminuido o ha cesado completamente. Solo y solo en esas circunstancias se van a dejar sin efecto medidas de protección, porque recuerden que las medidas de protección son variables. Pueden ampliarse, pueden dejarse sin efecto o pueden variarse. Entonces, tener en cuenta estas pinceladas, estas puntualizaciones a manera de introducción. Dentro de estas estadísticas, llaman poderosamente la atención que conforme a la Fundación Thomson Reuters, ha indicado en una encuesta que se ha realizado hace algún tiempo atrás, 2017, con un total de 380 expertos sobre temas de educación, violencia sexual, acceso a la salud y oportunidades económicas, y ha concluido que Lima se ubica en el quinto lugar en el ranking de ciudades más peligrosas para las mujeres. Una conclusión totalmente alarmante, porque seguramente muchas de nosotras hemos sufrido violencia en las calles, el acoso callejero, ¿no? O violencia en algunos otros estamentos. Entonces, es totalmente, son cifras que podemos, por ejemplo, tomar en consideración. ¿Qué más? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también ha señalado en esas fechas que Lima presentaba una mayor incidencia de violaciones sexuales con 894 casos, colocándose por encima de Junín, Arequipa, La Libertad, Cusco y Huánuco. Habría que actualizar estas cifras porque estoy segura que muchos de ustedes coincidirán en que existen ya otras ciudades en las cuales seguramente superan, ¿no?, a la centralización del Lima. ¿Qué más? Según las cifras de la Policía Nacional del Perú, solo durante el año 2016 se reportaron 3.194 denuncias por violaciones sexuales a niñas, niños y adolescentes. Esto evidentemente ha incrementado a la fecha. De acuerdo, además, al CIS, Seguro Integral de Salud, cada día 4 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, ¿no? Cifras totalmente alarmantes, pero que reflejan la sociedad que tenemos. En virtud de todo este panorama, es que vamos a tratar propiamente el análisis de los delitos sexuales. Evidentemente, con un ojo crítico, con un ojo totalmente objetivo para efectos de analizar no solamente la tipificación, ¿no? Porque eso es una de las formas de abordar muy clásicas algunas ponencias. Sin embargo, vamos a matizar esto con un compilado de jurisprudencia que les he preparado en cada delito para que ustedes también tengan en consideración ello. Recuerden que de nada sirve, y esto es un complemento totalmente compacto, ¿no?, la dogmática y la práctica. Si ustedes en algún momento, y seguramente muchos de ustedes se dedican, hacen sus prácticas, son abogados, abogadas, etcétera, verificarán que la dogmática no es nada sin la práctica y viceversa. Entonces, hay que capacitarnos correctamente. Dentro de esto vamos a brindarles algunas herramientas. Tenemos aquí, por ejemplo, el delito bandera, no en delitos sexuales. Cuando hablamos de delitos sexuales, no podemos tocarlo sin hablar de violación sexual.
Artículo 170 del Código Penal es el tipo base del delito sexual por excelencia, como es la violación sexual. Este artículo, y de hecho todos los demás, ustedes van a ver un compilado muy grueso, muy complejo de tipificación. La estructura típica es totalmente compleja, es abundante. La técnica legislativa utilizada por nuestro legislador es definitivamente compleja. Tenemos, y acá nos indica muchas de estas, y cada vez se ha ido modificando, de hecho, por cierto. Vamos a abordar párrafo por párrafo para detallar, escudriñar el sentido de la norma y luego vamos a aterrizar en la jurisprudencia para efectos de que ustedes tengan una postura mucho más actualizada. Respecto a eso, vamos a dar pase finalmente a las preguntas que tengan a bien formular. Bien, el artículo 170 del Código Penal indica lo siguiente. El que, sujeto activo, cualquier persona, ¿cuáles son los medios típicos? Violencia, la violencia puede ser física o psicológica, grave amenaza, segundo, o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno, ¿no? El legislador también aquí ha optado por esta técnica legislativa de evitar dejar espacios de impunidad. Ha saturado todas las formas, todas las modalidades típicas para efectos de que no hayan estos vacíos legales y que finalmente se genere impunidad respecto de alguna conducta que es considerada por esta típica. Entonces, tenemos violencia, que puede ser física o psicológica, tenemos grave amenaza, tenemos o aprovechándose de un entorno de coacción, no como grave amenaza, sino como coacción o cualquiera en este contexto, y agrega, o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. No, pero esto es, por ejemplo, ¿no? La acción que he realizado no es una grave amenaza. Es una amenaza simple, ok, no es una grave amenaza, pero vamos a un segundo bloque. Y si aún no alcanza con este segundo bloque que es coacción, uno tercero mucho más relajado. Cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. Díganme si aquí no se han cerrado todas las formas de vicio de la voluntad. Seguimos. ¿Cuál es el medio? No, perdón, los medios típicos. ¿Cuál es la conducta o el comportamiento típico? Obligar. Obliga a esta tener acceso carnal. Esto es propiamente la conducta típica o el comportamiento típico sancionado. Un sujeto activo, un agente que utiliza estos medios, cualquiera sean estos, para obligar a una persona a tener acceso carnal por las distintas vías. Ojo, es importante tener en consideración que el artículo 170 está dirigido para personas adultas, distinto al caso de violación sexual de menor de edad, que no contempla lo estipulado en el artículo 170, sino que ahora lo vamos a detallar y que evidentemente tiene una pena muchísimo mayor. Es un desvalor totalmente alto comparado con la violación sexual. Recuerden que aquí en la violación sexual importa que exista un medio típico para efectos de sancionar la conducta de la gente, lo que es irrelevante si es que hablamos de menores de edad, porque no podemos alegar que hubo o no hubo consentimiento cuando hablamos de violación sexual de menor de edad. El consentimiento es totalmente inválido. Es irrelevante hablar del consentimiento. No, la menor me prestó su consentimiento. No es válido. Se trata de una menor de edad y por tanto su consentimiento es totalmente nulo. No podemos hablar de ello y esa es una gran diferencia entre lo regulado en el artículo 170, que es violación sexual, y el delito de violación sexual de menores de edad, que ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Ahora, asimismo, ¿no? Aquí está contemplándose una pena privativa de libertad no menor de 14 ni menor de 20 años. No es prohibido tener relaciones sexuales. Lo que es prohibido es que esto sea contra su voluntad. Utilizar medios típicos para obligar a esta persona a tener acceso carnal por las distintas vías. Asimismo, la pena se agrava, no menor de 20 ni mayor de 26 años, en cualquiera de estos casos. Y también la norma nos brinda un listado
cada vez más grande de posibilidades en las cuales se sanciona con una pena de 20 a 26 años. Fíjense la gravedad que para nuestro legislador es una pena con un delito totalmente como considerado un delito grave. Primero, si la violación se realiza con el empleo de un arma por dos o más sujetos. Segundo, si el agente abusa de su profesión, ciencia, oficio o se aprovecha de cualquier posición, cargo o responsabilidad legal que le confiere el deber de vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima o le impulsa a depositar su confianza en él. Tercero, si el agente aprovecha su calidad de ascendiente, descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad o cónyuge, excónyuge, etc. Aprovecha esta calidad de familiaridad o consanguinidad que tiene con la víctima o habita en el mismo hogar de la víctima siempre que no medien relaciones contractuales o laborales o es pariente colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o adopción o segundo de afinidad. El grado de consanguinidad o parentesco es este inciso. Cuarto, si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima. Quinto, si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima. Y así sucesivamente. Fíjense qué grande es este catálogo de supuestos en los cuales se sanciona el delito de violación sexual. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios o de relación laboral con la víctima, o si éste le presta servicios como trabajador del hogar, o si ésta le presta. Séptimo, si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú. Fíjense que en algunos casos es por la calidad del sujeto activo o por la calidad de la víctima. Y así sucesivamente. Si la víctima se encuentra en un estado de gestación, si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, y acá viene, esto es muy importante, porque acá importa se recoge este componente etario. Si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, ¿por qué? Porque estamos hablando de que este delito 170, artículo 170, contempla a los adultos mayores de 18 años. Pero si es que estamos hablando de una menor o una víctima sea menor que su edad esté de 14 a 18 años de edad, es un adulto mayor o sufre discapacidad físico-sensorial y el agente se aprovecha de esta condición, la pena se eleva. Tenemos además un siguiente punto. Si la víctima es mujer, es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108 y siguientes, si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en sangre y demás. Bien, ahora, algunas consideraciones importantes que deben ustedes tener en cuenta. Tenemos, cuando hablamos del acceso carnal, ya sea este por vía vaginal, anal o bucal, la ley 28251, que es del 2004, cierra una discusión en la cual se tenía pues en tela de juicio si es que la vía bucal era una forma de realizar el acceso carnal. Y se indica que efectivamente es una de las vías válidas sobre las cuales se va a sancionar el delito de violación sexual. Un debate que seguramente en su tiempo tuvo total vigencia. Esto quedó totalmente zanjado y se ha indicado pues que también se considera la vía bucal como una forma de realizar el acceso carnal. Ahora también, en relación al aspecto probatorio, que aquí también seguro ustedes les llama la atención o desean conocer un poco más sobre ello, porque en realidad la probanza de los delitos sexuales es totalmente compleja. Y compleja en el sentido siguiente. Si bien coincidimos en que los delitos sexuales son, por naturaleza, delitos clandestinos, no le vamos a exigir a una víctima presentar la cámara de seguridad o la cámara en el momento preciso en el cual su agresor está abusando de ella. Lo cierto también es que hay rigurosidad porque por otro lado tenemos la consideración y condenar a una persona, ¿no? Catalogándola como agresora y por otro lado el derecho de la víctima. Para esto y para efectos de no vulnerar ningún derecho es que se ha tenido a bien considerar desde el año 2005 en adelante, con el Acuerdo Plenario 2-2005,
efectivamente criterios objetivos que deben tomarse en consideración para efectos de tomar en cuenta la declaración de la víctima como única prueba de cargo. Esto quiere decir que la declaración de la víctima debe tener un componente tripartito de los siguientes supuestos. Primero, ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué significa esto? Que la víctima no tenga con la persona imputada, investigada, ningún móvil de resentimiento, odio, rencor, animadversión. Segundo, persistencia en la incriminación. Quiere decir que la víctima debe brindar una versión que sea uniforme a lo largo del tiempo. Esto no debe confundirse con que deba brindar detalles totalmente o exigirle un estándar totalmente alto de probanza, sino que debe brindarnos información. La información medular no debe variar. Lo que no puede pasar es que me diga, sí me violó, y luego no, luego sí. O sea, tenemos aquí como una intermitencia en la declaración. Otra cosa es decir, por ejemplo, me violó, no recuerdo en qué ambiente, y que luego precise fue su cuarto, etcétera. Vamos a tener que verificar cada escenario propiamente y ustedes pueden, ustedes, si es que se dedican al litigio, podrán verificar este supuesto porque todo esto debemos tocarlo con pinzas definitivamente porque cada caso es totalmente un mundo diferente. Y el tercer supuesto, y el más importante a mi criterio, el totalmente importante, es la verosimilitud. ¿Qué significa esto? Que deban existir elementos objetivos de corroboración periféricos que permitan acreditar la versión de la víctima. No basta simplemente con indicar información. Debemos aportar información que permita construir una correcta teoría del caso y que se pueda con esto acreditar de manera contundente, sin ninguna prueba y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de estos sujetos. Entonces, es totalmente importante tener en cuenta estos aspectos probatorios. Ahora, dentro de los actos análogos también, y acá les he consignado muchos de los puntos sobre los cuales se ha traído discusión y que la jurisprudencia ha tenido a bien esclarecer, ¿no? Bien. Los medios típicos, ya los hemos estado abordando. Tenemos por un lado la violencia, la grave amenaza. Ahí están los significados. La violencia es la fuerza física ejercida sobre la víctima con el fin de vencer su resistencia. No es necesaria que la violencia se mantenga todo el tiempo, eso está claro, ni tampoco que la resistencia sea continuada. Grave amenaza, ¿no? Porque ahora también es otro punto acá sobre la violencia. No podemos hacer inferencias. No podemos indicar que porque la víctima no hizo resistencia, esto es sinónimo de consentimiento. Es totalmente errado hacer este tipo de inferencias, ¿no? Si no hay una manifestación expresa, debemos presuponer el no. No existe otra forma de interpretación o inferencia. Y hubo también, esto también es lamentable, en la jurisprudencia se ha tenido que ver este tipo de casos, porque son reales, que alegaba la defensa técnica del acusado que la víctima no tuvo resistencia, no puso resistencia, y que porque no puso resistencia, la persona tenía que presuponer que sí había prestado su consentimiento. Y eso no debe ser. La inferencia aquí no funciona en ese momento, no funciona de esa manera. Si no hay una manifestación expresa, es un no. En relación a la grave amenaza, también anuncio de un mal o perjuicio inminente para la víctima cuya finalidad es intimidarla para someterla a un contexto sexual determinado. En relación a la consumación y tentativa, podemos indicar lo siguiente. Cuando inicia el acceso carnal, ¿no? O la realización de los actos análogos, tenemos que tener en cuenta los supuestos de consumación y los supuestos de tentativa. Consumación es todo supuesto con la penetración. Tentativa es antes de esta. Autoría y participación. La persona sujeta a la víctima en atención a la teoría del dominio del hecho, claramente es un delito común, responde como
en este caso coautor del delito de violación sexual. La persona que comete el delito, el agente, es el autor del delito. Aquí tenemos un compilado de jurisprudencia que ustedes van a poder revisar con total detalle, porque es amplio. Realmente en delitos sexuales hay muchísima, abundante jurisprudencia y básicamente tenemos una línea que se ha marcado. Por ejemplo, la del Acuerdo Plenario 5/2016. ¿Qué tenemos aquí? Lo siguiente. Primero, el artículo el fundamento jurídico 17, que nos expresa básicamente lo relacionado a el consentimiento, nos dice una conclusión totalmente importante y es lo que hemos estado, eh, esta, esta, este punto. ¿Y cuál es? El artículo 61 del reglamento se refiere a lo que está brindando este acuerdo plenario 5/2016, nos dice, no se aceptan conclusiones contrarias sobre el consentimiento a la actividad sexual. ¿Qué significa esto? Que no se puede suponer si es que no existe una manifestación de voluntad expresa de la víctima. Y la nota que nos brindan este fundamento es la siguiente. Se establecen algunas reglas de prueba en delitos de violencia sexual, referidas tanto al consentimiento, un aspecto y un tópico totalmente discutido en la dogmática, como a la honorabilidad de la víctima. Tenemos sobre la primera, que es el consentimiento. En primer lugar, no se aceptan conclusiones contrarias sobre el consentimiento a la actividad sexual. Este siempre ha de ser libre y voluntario. Si me dio fuerza, amenaza, coacción, aprovechamiento en el entorno coercitivo. En segundo lugar, cuando la víctima sea incapaz de dar un consentimiento libre por las circunstancias precedentes, no se aceptan conclusiones a partir de alguna palabra o conducta de esta última. No sé si ustedes han revisado esta famosa sentencia que fue una vergüenza a nivel mundial, en el cual se indicaba que porque la víctima utilizaba un calzón rojo de encaje, esta estaba brindando el consentimiento a su agresor para violentarla sexualmente. Definitivamente ustedes entenderán que en otros países fuimos total burla porque habían indicado que el razonamiento de nuestros jueces había llegado a lo más bajo. Presuponer o hacer una inferencia donde no la cabe, evidentemente esta fue una de las sentencias que marcó un precedente en esa línea. Entonces, la conclusión a esto es que no existe o no se puede aceptar ninguna inferencia si es que no hay un consentimiento totalmente expreso, libre, voluntario por parte de la víctima. ¿Qué más? En tercer lugar, de igual manera nos agrega, cuando la víctima guarda silencio o no opone resistencia, no se puede presumir que aceptó el acto sexual, pues el ejercicio de violencia, amenaza o el entorno coercitivo en el que se ve sometida lo impide. Finalmente, no es una regla de experiencia válida fundar la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo, dado el bien jurídico vulnerado. No, quiso acompañarme a tomar. Por eso ya me dio su consentimiento de que tendremos relaciones sexuales. Falso, no se puede inferir a partir de ello. Pues toda persona, sea cual fuera su conducta previa o posterior al evento delictivo, se le respeta su libertad de decisión y en todo momento se le reconoce su dignidad. Es obvio que en casos de menores de 14 años de edad, por el bien jurídico vulnerado, que es la indemnidad sexual, tales referencias no son de recibo. No es válido que se indique, sí, la menor de 14 me prestó su consentimiento. Es totalmente viciado. Bien. Y así sucesivamente, podemos citar muchísimas otras sentencias que les he traído, jurisprudencia evidentemente sobre esto. Al respecto, tenemos la sentencia plenaria casatoria, por ejemplo, 1/2018, también. Aquí están los fundamentos jurídicos destacados. El fundamento jurídico 32 nos indica lo siguiente, sobre todo en los literales B, C y D. Empezamos. Corresponde al juez penal
nos dice, ser muy riguroso en la determinación e individualización de la pena. En tal virtud, debe seguir las directivas establecidas en los artículos 8º y 9º del título preliminar del Código Penal, las disposiciones fijadas en los artículos 45, 45A y 46 del citado código y los demás preceptos del Código Penal y del Código Procesal Penal con influencia en la aplicación, determinación e individualización de la pena. Estas expresan las reglas de rango ordinario que afirman los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad del derecho penal. No son aplicables los denominados factores para la determinación del control de proporcionalidad de la atenuación. En realidad lo que nos indica acá es que se quiere cerrar estos espacios de discrecionalidad lo máximo posible de los jueces. Lo que se necesita es que el juez aplique la ley y que la aplique de manera proporcional, pero también aplique la taxatividad de la norma y que la pena que corresponda sea la que se deba aplicar. Evidentemente, en esa determinación judicial de la pena existen criterios marcados por los artículos 45, 46 y siguientes del Código Penal. Y además algunos otros si existe, por ejemplo, tentativa, por ejemplo, responsabilidad penal restringida, o, por ejemplo, error de tipo, error de comprensión culturalmente condicionado, entre otros. Incluso el D, importante, la pena de cadena perpetua, ya saben que es la pena ilimitada, la pena máxima en nuestro ordenamiento penal, debe ser aplicada en sus justos términos. Siempre es posible una opción individualizadora y de menor rigor en situaciones excepcionales. Al respecto es de tener presente el párrafo 29 de esta sentencia plenaria. El recurso de nulidad 3231-2014 del SANTA indica también en los fundamentos jurídicos 2.1.1 lo siguiente. Debe precisarse que de autos no se advierte, conforme se detallará en los considerandos siguientes, que haya contribuido a la realización del tipo penal de violación sexual de menor de edad. Esto es, nos indica, no se advierte una contribución de parte suya que amerite atribuirle el referido título de imputación. Esto es por cuanto en estas consideraciones lo que tienen este contraste o lo que se verifica en realidad en los delitos sexuales por sí mismo es si es que el agente ha contribuido o no con la realización de este tipo penal. Violación sexual de menor de edad, por ejemplo. Nos dice, esto es, no se advierte una contribución de parte suya que amerite atribuirle el referido título de imputación. Muy por el contrario, agrega, se advierte que el sustento del mismo radica en que, aun cuando conocía del delito de violación sexual del que era víctima su menor hija de iniciales tal, de parte del encausado ausente, no denunció dicho delito. Y eso es un problema frecuente. Ustedes se preguntarán, la madre, el padre, que sabe, porque aquí hay que conocer estas diferencias, que sabe que, por ejemplo, el padrastro abusa de su menor hija o hijo, comete delito, y si esto es así, ¿en qué título de imputación? Una pregunta totalmente frecuente que ha sido tratada y respondida en este recurso de nulidad 3231-2014 del SANTA. Nos indica, en este caso puntual, la madre, no se advertiría una contribución que amerite atribuirle esta, digamos, el título de imputación en relación al delito de violación sexual de menores de edad, ¿no? Y dice, muy por el contrario, lo que se acredita es que aun cuando conocía, ojo, conocía, no contribuyo a que se genere el delito, pero conozco y como postura de garante que tengo, posición de garante por ser madre, no hago nada, aquí viene lo siguiente, nos dice, aun cuando conocía del delito de violación sexual de menor, de su menor hija, de parte del encausado, por parte de esta persona que ahora en este juicio estaba ausente, no denunció dicho delito, advirtiéndose que dicha imputación está referida a una conducta de omisión. Es decir, una cuestión es contribuir al delito de violación sexual y otra cuestión es no denunciar un delito de omisión, por tanto, ante la autoridad competente la comisión del citado delito, pero no constituye, agrega, una contribución
a la realización del tipo penal de violación sexual de menor de edad. En resumidas cuentas, la conducta de la encausada no ingresa ni como autora ni como partícipe del delito de violación. Contrastemos esta sentencia con la siguiente. La casación 671-2023 Cajamarca indica lo siguiente en el fundamento jurídico tercero, y este es del 2023, que en el presente caso, la acusación fiscal y en concreto puntualizó que la referida encausada, desde marzo del 2016, a sabiendas de la imposición sexual de Llanos Mauricio contra su hija, y pese a tener obligaciones de tutela y protección como madre, omitió impedirlo. Nos dice, esto no solamente es un delito de omisión, que no denunciaste, sino que porque tú no denunciaste, no has impedido que estos actos sexuales en vejamen de tu menor hija continúen. Al punto que incluso cuando el imputado llegaba a su domicilio, subía el volumen del televisor para que su hija menor, hermana de la agraviada, no escuchara. Esto también tiene un límite con este aspecto de la contribución. Y le decía a la agraviada que se portara bien con él, porque él venía a la casa no por su hermanita, sino por ella. Fíjense, fíjense cómo se ha resuelto en la jurisprudencia ello. Y por tanto, condenan a esta persona también por el delito de violación sexual de menor. La diferencia con esta, que solamente fue un delito de omisión, y aquí sí contribuyó con el delito de violación sexual de menor. Asimismo, tenemos más jurisprudencia aquí. 2023, casación 671-2023 Cajamarca, considerando quinto y séptimo, que son los más relevantes. Ustedes lo pueden revisar de manera mucho más detallada y minuciosa cada casación, por eso es que está citada debidamente para que ustedes la tengan, pero para efectos de esta ponencia y esta sesión, les he traído solo los fundamentos jurídicos destacados. Tenemos el fundamento jurídico quinto, por ejemplo. Finalmente, nos dice, se requiere como necesidad de que se realice una ponderación, una ponderada valoración jurídica, una equivalencia entre el actuar y omitir. Nuevamente, no este debate. Una cuestión es el actuar, el contribuir, y otra es el omitir. Y agrega, en omitir, si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer, porque claro, la acción puede ser una acción un hacer y un no hacer. También está sancionada la conducta. La conducta puede ser un hacer y un no hacer. En el no hacer estamos hablando de la omisión. Aquí tenemos que sacar sacar totalmente a flote los conocimientos que tenemos sobre dogmática penal en la teoría del delito. Efectivamente. Y agregan, ex artículo 13.2 del Código Penal. Equiparación a esa acción esperada en su antijuridicidad a los actos de actuación positiva, es decir, a la ejecución del delito mediante acción. El no impedir el resultado o dejar que se produzca, la madre que no denuncia, debe equivaler por la intensidad de su ilicitud a la realización activa del tipo delictivo. Claro, no solamente se trata de que tu madre no denunciaste, porque no es un típico caso de, bueno, vi que alguien arrebató el teléfono y no quiero ir a denunciar o algo, no tienes ese mismo disvalor que cuando tienes la posición de garante. Tú eres la madre o eres el padre y son los autorizados conforme a esta estructura, ¿no?, que tenemos social, de garantizar, de cuidar, de vigilar, de proteger el bienestar o tranquilidad de los menores. Entonces, de esta cláusula de exigencia de identidad normativa entre la realización activa del delito y la conducta omisiva, dice un sector de la doctrina, no se siguen requisitos adicionales respecto de los delitos de resultado. En principio, la equivalencia deriva aquí de que no se impida el resultado a pesar del deber de garante. Esto es. Pero, como parece más sólido, si se entiende que la equivalencia es un elemento distinto a la existencia del deber, que corresponde valorativamente con el hecho positivo y posee un sentido social equivalente a la comisión activa del tipo,
la equivalencia derivaría más bien de la posibilidad de actuar determinada en relación con la posición. En este caso, de protección del sujeto pasivo por el cercanísimo vínculo. ¿Quién más que la madre o el padre son los autorizados para denunciar? Y más que eso, ¿quién es más que ellos, ¿no? Con esta acción de denunciar, ¿no? Podrían impedir estos futuros actos. Entonces, por eso nos indica la protección del sujeto pasivo por el cercanísimo vínculo de parentesco y de la posibilidad de que la acción impuesta por el deber sea capaz de evitar el resultado. La acción impuesta por este deber de garante que tengo evita este resultado en una causalidad hipotética. Por eso es que esta sería la justificación dogmática de sancionar con el mismo disvalor que hacer, es decir, al sujeto que ejerce los actos de violación, como aquel que omite, teniendo la posición de garante, de evitar este resultado lesivo para la víctima. Espero que haya quedado claro esta estructura porque esta es la justificación dogmática, repito, de sancionar con este mismo disvalor estas dos conductas. No es que la conducta omisiva sea menor que la otra. Evidentemente, con la conducta o con la acción tenemos claramente marcado la consumación del delito, pero el debate dogmático surgía en si la omisión tenía este mismo disvalor. Y acá está la justificación de que sí funciona de esa forma, aplicando esta teoría de la equivalencia. Ahora, nos dice, solo de esta forma podría decirse, no solo la omitente, la encausada recurrente, es consciente del peligro, sino que acepta el resultado y obra en consecuencia a la omisión de la garante encausada, para ser castigada como una comisión por omisión, por delito de violación sexual real en este caso. Debe reunir, como los reúne en el subyudice, los elementos de la imputación objetiva, así como el elemento subjetivo requerido por el tipo delictivo correspondiente, dolo. Evidentemente, la omisión es que conozco dolo, pero no quiero denunciar, me hago la que no veo. Decido no evitar el resultado lesivo. Ahora, no, este es el punto. Ahora agregan, no es óbice en estos delitos de violación sexual calificados de propia mano la posibilidad de comisión por omisión porque el encausado vulneró un deber de no evitar la propia intervención física que les correspondía. Es decir, lo que nos indica acá es que no existe un obstáculo porque, claro, un fuerte sector, una corriente indicaba que como esto se trata de un delito de propia mano, nos dice, claro, un delito de propia mano es que solamente lo puede cometer la persona que lo realiza, evidentemente. Y ella no está violando. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Por qué van a sancionar a una persona si ella no ha ejecutado el acto? Y acá nos dice, no es óbice en estos delitos de violación sexual calificados de propia mano la posibilidad de comisión por omisión porque la encausada vulneró un deber de no evitar la propia intervención física que le correspondía. Séptimo, es de precisar por lo demás que el acceso carnal es un concepto normativo, no depende de circunstancias anatómicas. No es necesario un completo acoplamiento del órgano sexual del varón dentro de la vagina de la mujer. Basta que el efecto, la introducción del pene, aun cuando sea instantáneo, parcial y únicamente se produzca en la zona de los labios de la vulva, que ya forma parte de la vagina. Esto también es una discusión que la jurisprudencia zanjó, aunque lo sea en su porción externa, ¿no? Y también es factible lo que se denomina el coito vestibular, cuando el pene superó el umbral del labium majus y el labium minus. Es una discusión que se tuvo también en este sentido, en el cual indicaban, no, pero no hubo una penetración total. Ahora se regula que la penetración parcial también forma parte del delito de violación. Entonces se trata, como les repito, de evitar, quitar estos espacios de impunidad para efectos de que no queden estos escenarios de vacíos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con esta
con esta línea. Toma en consideración esta sentencia casatoria, muy, muy interesante porque nos brinda esta construcción básicamente, ¿no? Por un lado existe una línea en la cual indica que los delitos de omisión, o mejor dicho, la omisión que puede realizar alguna persona que tiene la posición de garante, no sería, no debería equipararse a el delito propiamente de violación sexual. Existe otra jurisprudencia que marca lo opuesto. ¿No? Eso es importante. Eso es totalmente importante y relevante. Ahora, tengan en cuenta en este punto en la casación 671-2023, miren, fíjense que es prácticamente actual, ¿no? Esta línea que se ha marcado en la jurisprudencia. Importante es que dejen o tener este sentido. Nos dice, voy a agregar un punto adicional. Nos dice, solo de esta forma podría decirse respecto de un delito de violación sexual que violar es equivalente a dejar de violar. Esto es en relación a esta teoría de la equivalencia que ya la hemos desarrollado. Nos dice, pues en ambos casos, no solo la omitente, la madre en este caso, es consciente del peligro, sino que acepta el resultado y obra en consecuencia a la omisión de la garante encausada para ser castigada como la comisión por omisión por delito de violación sexual real en este caso. Debe reunir, nos dice, los elementos de la imputación objetiva y subjetiva. Sin antes no se la puede sancionar. ¿Sí? Esta es una construcción. No basta simplemente alegar la omisión para indicar, bueno, en este caso sí tenemos que castigarla por ser con un título de imputación del delito de violación sexual de menor de edad. No, porque ya hemos visto otra jurisprudencia anterior que marca también esta diferencia. Una cosa es conocer, otra cosa es contribuir y vamos a tener que hacer estas distinciones dogmáticas para estos efectos. Bien, ahora, eh, como les digo, así como existe esta línea jurisprudencial que indican esta equivalencia, como les indico, ¿no? Dice, violar es equivalente a dejar violar. Podemos marcar postura, marcar distancia de esta jurisprudencia, pero tenemos esto por un lado y tenemos por otro lado esta otra jurisprudencia, ¿no? La que les he indicado. Es una línea inicial, recurso de nulidad 3231-2014 del SAT. Nos dice que en este caso la persona habría cometido un delito de omisión, pero no contribución al delito de violación, lo que fue luego rebatido por esta casación del 2023 y ahora esta marcada casación también del 2023 Cajamarca en la que indica pues esto, ¿no? Y agrega finalmente para ello este punto. No es óbice, no es un obstáculo en estos delitos de violación, nos dice que son calificados de propia mano, la posibilidad de comisión por omisión. Entonces, importante también esto y podemos marcar algunas críticas. Por eso es que, a ver, acá veo que hay un comentario. Nos dice, si bien el fundamento de la casación 671-2023, que es la que estamos comentando, establece una responsabilidad directa a la madre debido a su calidad de garante, claro, la posición de garante, sin embargo, ¿dónde queda el principio de responsabilidad por el hecho propio? Excelente, claro. Lo que pasa es que en esta construcción dogmática, porque repito y recuerdo, se trata de una construcción o una justificación dogmática, porque claro, en el sentido clásico podemos entender o es inconcebible este debate de que si estamos hablando del delito de violación sexual y el delito de violación sexual es un delito de propia mano, por tanto, se responsabiliza por el hecho propio, ¿cómo es posible que yo sancione a una persona por su omisión si no ha contribuido con la realización de los elementos objetivos del delito? Pero claro, en este caso tenemos que verificar los hechos. ¿Qué conducta hizo la madre? Si, por ejemplo, tenemos esta conducta anterior, que la madre, por ejemplo, le decía a la niña, te vas a portar bien con él ha venido por ti, subí el volumen para que nadie escuche, estamos hablando de esta, esta omisión mucho más marcada, ¿no? No es solamente un dejar de denunciar, omitir denunciar, repito, hay una clara diferencia entre
omitir denunciar la violación de mi hija que omitir denunciar el asalto callejero a una persona a las 11 de la noche, por ejemplo. Entonces, hay que marcar estas claras diferencias. Y evidentemente, a mi consideración, en esta construcción y con esta justificación, no se estaría vulnerando este principio, ¿no? De responsabilidad por el hecho propio, el principio de culpabilidad propiamente en esta esencia, sino que lo que tenemos aquí es básicamente esta justificación con la teoría de la equivalencia. Es una omisión, pero no es una omisión cualquiera. Es una omisión desde la posición de garante, que lo que ha hecho es conscientemente evitar que este resultado eh, continúe, evitar el resultado. No ha sido capaz de evitar este resultado pudiendo hacerlo. Recuerden, ¿quién más garante que los padres de un menor de edad? Claramente, los tenemos. ¿Quién más podría evitar? ¿O le vamos a exigir esta conducta a la víctima, que es menor de edad? Evidentemente no. Entonces, considero que no solamente sería esta una construcción en el sentido de una omisión simplemente, sino que esta omisión, ¿no? Ha sido eh, consciente, se han cumplido los elementos del tipo, objetivos y subjetivos, y conociendo, sabiendo que soy garante de esto, esta menor, decido no denunciar. Pero más allá, y recuerden en estos casos, más allá, por ejemplo, depende de la conducta que realiza. ¿No? En este caso o en algunos otros que vamos a ver matizados, coadyuvan incluso con la realización de estos actos sexuales. No sé si esto ha quedado claro, estimado Rodrigo. Si no, por favor, atenta a tus comentarios. Bien, vamos a continuar con esto. Recuerden que es una línea jurisprudencial, es una de las últimas y por eso es que he tratado de traerles a esta mesa de debate lo actual para que ustedes tengan a bien tener este sentido crítico. Es totalmente interesante. Tenemos aquí muchas otras. Casación, por ejemplo, 2010-2019 del Santa. También existe este matiz con relación al delito de violación sexual, sobre todo de menores de edad. 3.10. Sobre lo ya analizado, nos dicen, se debe agregar que al sentenciado, ¿no? A la menor agraviada y al menor hijo de esta, se le practicó la prueba de ADN. Hay casaciones, hay acciones de revisión en esta materia, en ese sentido. Indica, ¿qué pasaba en este caso? Que al sentenciado, mayor de edad, menor agraviada, menor de 14 años, habían concebido un menor hijo. Se le practica la prueba y se reporta una probabilidad de paternidad de 99.99992%. Es decir, que él era el padre. Con esto se había también condenado a la persona porque eso acreditaba que efectivamente había tenido acceso carnal con una menor de edad. Y como ustedes sabrán, el consentimiento no es válido. No es importante, es irrelevante. Ahora, ¿qué más? Nos dice, por lo que no puede ser excluido de la presunta relación de parentesco. Asimismo, conforme al acta de nacimiento del menor, hijo procreado por el sentenciado y la agraviada, se advierte que el encausado lo declaró como hijo, de tal manera que lo reconoció. 3.11. Tampoco se advierte que tanto el sentenciado como la menor agraviada hayan convivido ni fijado domicilio común, y aunque el examen de la entrevista única de cámara Gesell y de la pericia psicológica practicada a la agraviada podrían colegirse que ambos mantenían una relación sentimental, al encontrarse la menor dentro del rango de protección de su indemnidad sexual como bien jurídico, tutelado por contar a la fecha de los hechos 13 años, cuando concibe al niño tenía 13 años, conforme a su acta de nacimiento, el supuesto consentimiento no tiene mayor validez. Lo que alegaba el señor, esta víctima, el sentenciado, era que ellos habían tenido relaciones consentidas, que su pareja de 13 años le había dado el consentimiento y tal es así que habían procreado un menor hijo y él lo había reconocido. Sin embargo, en esta casación 2010-2019 Santa se indica y nuevamente se reafirma que si eres menor de 14 años, tu consentimiento es inválido, tu consentimiento es irrelevante. Ahora,
Sobre lo que plantea la defensa, nos dice respecto al interior superior del niño, ¿no? Porque, claro, decían, el padre va a estar preso, el interior superior del niño. ¿Qué nos ha dicho la jurisprudencia? Si es que el interés superior del niño es mayor que la restricción de la libertad, no se advierte, nos dice, con medios probatorios fehacientes que exista entre el sentenciado, la menor agraviada y su hijo una unidad familiar, una relación convivencial estable, ni que el recurrente haya cumplido con la obligación de manutención. Este es uno de los problemas muy comunes. Realmente es más usual de lo que parece. Y realmente considero estos criterios o estos escenarios, si bien estamos claros que los menores de 14 tienen indemnidad sexual, lo cierto es que estas situaciones atípicas, a mi consideración, deben tomarse y valorarse al momento de determinar judicialmente la pena. ¿Por qué? Porque no es un típico caso en el cual ha existido pues esta situación que ha generado este desvalor por el cual se crean estos tipos penales, sino que aquí ya estamos ante una situación, repito, atípica, inconexa, en el cual lo que se está reconociendo básicamente es este conflicto de derechos, ¿no? Por un lado, el interés superior del niño y por otro lado nos dice la libertad. ¿Qué prefiere? ¿No? Y más que eso, la respuesta, digamos, es un tanto no satisfactoria porque el hecho de no acreditar una, un vínculo estable no debería ser un criterio a tomarse en consideración para este supuesto, porque claro, ustedes se darán cuenta y podrán coincidir conmigo que los padres no necesariamente están unidos por el bien del menor. ¿No? En las relaciones cotidianas no les puedes exigir estabilidad, unión, no les puedes exigir una relación convivencial, cuando lo que importa aquí es la responsabilidad que tienen ambos padres para cumplir. Y como no se puede acreditar una cuestión, no significa esto por sí mismo que no hagan o no han respondido básicamente esta respuesta, ¿no? Este cuestionamiento. A mi consideración, ha habido aquí una indebida motivación porque se ha motivado de manera incompleta, o al menos a mi consideración se ha motivado aparentemente, porque es una de las manifestaciones de motivación aparente, en la cual se ha dado una supuesta respuesta a un problema cuando realmente estos criterios que ha tomado en consideración la Corte Suprema no deberían ser los que den este giro para fallar entre esta ponderación, interés superior del niño, restricción a la libertad. Aquí lo que se ha debido tomar en consideración, por ejemplo, es uno de los supuestos, si el padre cumplía responsablemente con el niño, si es que había un vínculo padre-niño o no. No necesariamente una familia feliz o una familia que tengan que crear en ese momento, considero. Bien, ahora, casación 13-13-2017 Arequipa también es otro de los puntos. En este caso, también, fundamento jurídico sexto, lo que se ha tenido es lo siguiente, fundamentos relevantes. En cuanto a la pena correspondiente, el delito de violación sexual de menor de edad, en perjuicio del menor agraviado, que era un menor de 8 años de edad al momento de los hechos, la legalmente establecida es de cadena perpetua. Acá también es uno de los puntos en relación a la determinación judicial de la pena, que es también uno de los aspectos y sentidos que tienen bastante, muchísima cabida en la jurisprudencia nacional. Porque recuerden, no solo se trata de de una pena alta, sino que muchas veces las agravantes conllevan a cadena perpetua. Tenemos muchísimos, de hecho, si ustedes revisan las estadísticas de la población penitenciaria en el INPE, el delito en segundo lugar de comisión totalmente, de comisión alta, es el delito de violación sexual de menores. Entonces, no es un aspecto menor, valga la redundancia, el hecho de considerar la determinación judicial de la pena. Y por ese motivo es que un agravante
puede marcar la diferencia entre la pena ilimitada, la cadena perpetua, y cualquier otro tipo de pena determinada. Entonces, fíjense qué tan importante es considerar estas agravantes. Bien, ahora, lo otro, acá tenemos algunos puntos que les he traído para efectos de que ustedes lo consideren, ¿no? Dice, en cuanto a la pena correspondiente al delito de violación sexual de menor de edad, en perjuicio del menor agraviado, si es que eres, y acá la pena oscila, ¿no? Eh, si eres menor de 14 años, es una pena. Si eres de 14 a 18 años, es otra pena. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, el de 8 años o menos es la pena de cadena perpetua, legalmente. Y agrega, si bien la modalidad delictiva en la cual se subsume la conducta del encausado es el acceso carnal por vía bucal, debe señalarse que no existe diferencia en el trato punitivo respecto a las otras modalidades de comisión del delito, como lo son el acceso carnal por las otras vías. Se podría alegar, claro, pero el bucal no genera tanta afectación como las otras. Da igual. Para el legislador, cualquiera de estas tiene la sanción legal de cadena perpetua si eres un menor de 8 años. La víctima es menor de 8 años, es un menor de 8 años. Agrega también 6.12, el daño producido a la llamada intangibilidad o indemnidad sexual, que es el bien jurídico protegido en menores de edad, la cual hace referencia a que se sanciona la actividad sexual en sí misma, independientemente de la tolerancia de la víctima, y lo que se protege son las condiciones físicas y psíquicas para el ejercicio sexual en libertad, ¿no? Entonces nos indica, da igual que sea por cualquiera de estas vías. Lo que se protege es la intangibilidad. Y si esto ha sido mellado, la pena correspondiente es la de cadena perpetua. Ahora, recurso de nulidad 1568-2022 Lima Este. Y así sucesivamente. Vamos a terminar con esta línea jurisprudencial para darles el pase a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Tenemos el fundamento jurídico 10, nos dice, en esta misma dirección se tiene un informe del MINDES elaborado por una psicóloga y el trabajador social, que también se basó en la misma entrevista de 5 minutos y se elaboró en esta fecha, se concluye lo siguiente en un informe. ¿Qué nos dice? Joven Merly y joven María Elizabeth, presuntas víctimas de violencia sexual por parte de su progenitor, e indicó que el caso requiere intervención más amplia para obtener indicadores suficientes que permitan culminar con éxito la intervención. Los referidos colaboradores de Línea 100 en acción concurrieron al juicio oral, se ratificaron e indicaron eh, que solo fue una visita y lo que se indicó en el referido informe fue todo lo que se logró extraer. Aclarado esto, se tiene que el propio dicho de los trabajadores sociales y las psicólogas, la entrevista realizada a la agraviada tuvo una duración de 5 minutos aproximadamente, entonces no se cumplió con el tiempo mínimo estimado por la guía de evaluación psicológica. Claro, lo que pasa acá y en estos casos es que si no se cumple con evaluar completamente y teniendo en consideración esta guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no se puede concluir, ¿no? Algún tipo de afectación, por ejemplo, si es en el lado psicológico. Importante eso también tener en consideración el tiempo que se estima para realizar alguna evaluación psicológica. Otra casación, 129-2012-1, también. Acá hay algunos considerandos que ustedes pueden tener en cuenta. Nos dice, en su considerando 31º, señala que el juez atenderá en concreto las particularidades de cada caso para establecer la relevancia de la prueba. Por ello, a manera de ejemplo, hace referencia a que si la violación sexual tuvo por medio, ¿no? Tuvo por medio la amenaza,
no se requiere examen médico que concluya la existencia de lesiones paragenitales. Claro, y acá también es otro de los puntos que usualmente las defensas rebaten cuando es inconexo, cuando es impertinente, totalmente. Me explico. Si estamos hablando de que se trata de un caso en el cual existe el medio amenaza, ¿cómo se prueba la amenaza? O mejor dicho, ¿con qué no se prueba la amenaza? Y lo cierto es que la amenaza no se puede probar con un certificado médico legal que concluya la existencia de lesiones paragenitales, porque aquí estaríamos hablando de otro medio, pero no la amenaza. Entonces, acá nos hace referencia a ello, ¿no? Que si la violación tuvo por medio de la amenaza, no se requiere examen médico que concluya la existencia de lesiones paragenitales. Pero la sala de apelaciones usó esta afirmación para, en sentido contrario, establecer la regla, no establecida por la Corte Suprema. Luego la Corte Suprema la aclara que todos los casos de violación sexual por violencia requieren un examen médico que concluya la existencia de lesiones paragenitales, lo cual excede los márgenes y fines del acuerdo plenario. Más aún cuando en el caso concreto el perito médico legal explicó de forma satisfactoria por qué no existían estas lesiones. Ustedes saben, y seguramente en la práctica, cuando ustedes se dedican a litigios, si es que también muchos de ustedes lo están haciendo o lo hacen, verificarán que cuando hablamos del certificado médico existen distintos tipos de lesiones. Hay lesiones genitales, hay lesiones extragenitales y hay lesiones paragenitales, ¿no? Entonces, por ese motivo es que indican acá que si es que estamos hablando de la existencia de lesiones, llámese en este caso paragenitales, ¿no? Se creó esta regla, nos dice. Hay una regla que creó la sala en el cual nos dice, todos los casos de violación sexual por violencia requieren un examen médico legal que concluye que existan lesiones paragenitales. Esto fue totalmente superado y corregido por la Corte Suprema. Luego, en su considerando 32º, la Corte Suprema también indica que la problemática que se advierte respecto a la indebida valoración de la pericia médico-legal, porque ha sido impertinente valorarlo en ese sentido, que no consigna lesiones paragenitales y o meniales, se despeja sin más a través de una atenta aplicación del principio de idoneidad de la prueba penal en relación a las circunstancias y medios empleados por el agresor para conseguir el quiebre de la voluntad de la víctima directa que no siguió la sala penal. Al contrario, se basó en argumentos sin sustento para concluir que al no existir lesiones paragenitales, no existió el delito de violación sexual. ¿No? Hacer estas inferencias totalmente inconexas generaron que se declare nula la sentencia y pues se tenga en consideración estos criterios por la Sala Suprema. Ahora, vamos a tocar algunos otros delitos porque, repito, estos son cuestiones complejas, ¿no? Cuestiones totalmente complejas en relación al delito eh, de violación sexual de menor de edad. Antes de pasar a todo este desarrollo, les voy a dar el pase a las preguntas porque realmente, en realidad, lo rico, lo enriquecedor de estas ponencias es, para mí, la línea jurisprudencial actual y, ¿por qué no?, las atinadas preguntas que ustedes tienen a bien formular. Voy a dejarles el pase a las preguntas. Acá hay algunos comentarios adicionales en la casación 2010-19. Nos dice, Rodrigo, en el caso, nos dice de la casación 2010-2019, el interés superior del niño, de ser asumida, ¿qué categoría ostenta en la dogmática? ¿Es una causa de justificación, una causa de inculpabilidad o un estado de necesidad? El interés superior del menor no puede ser considerado ni como una causa de justificación, ni como una causa de inculpación, ni como un estado de necesidad. En realidad estamos hablando de categorías totalmente diferenciadas. En la teoría del delito se tiene que analizar la conducta del agente que ha realizado una conducta típica antijurídica culpable. Pero aspectos externos como el interés superior del niño
lo que nos va a ayudar, o es una categoría que va a ayudar a eh, determinar judicialmente la pena. No estamos hablando de que esto va a eximir de pena. No estamos hablando de que este efecto es declarar esta conducta no antijurídica. Es una situación totalmente aislada a este desarrollo de la teoría del delito, pero que sí contribuye en alguna medida, si es que evidentemente esto es así y se prueba que que el interés superior del niño debe estar por encima, y ya también se ha desarrollado esto en amplia jurisprudencia al momento de valorar judicialmente la pena. Se le hace una reducción prudencial para estos efectos. Bien, ahora, hay una persona más, nos indica, cuando no existen lesiones genitales para genitales por ser himen complaciente, pero salió embarazada, configura delito. Otro de los puntos totalmente controvertidos, ¿no? Porque esto del el himen complaciente, claro, en el caso del himen complaciente hay una situación totalmente especial y diferente. No es un caso típico, como ya bien lo señala eh, el colega que nos escribe, que en estos casos las lesiones no se pueden o no se, digamos, no se hallan. Los hallazgos no se consigna porque se trata, claro, de un himen complaciente. ¿Qué significa esto? Se trata de que no se generan estos desgarros, por ejemplo, o estos rasgos, estas huellas, como si se generarían en otro tipo de casos. Entonces, lo que nos dice es, imagínense un caso en el cual no existan ni lesiones genitales, es decir, internas en este rubro. Para genitales, un poco más se abre el campo, muslos, por ejemplo, ¿no? Muslos, pierna, solo nos habla genitales y paragenitales, no extragenitales, ¿ok? Cuando no existen lesiones ni genitales ni paragenitales, por ser el himen complaciente, ¿no? Pero salió embarazada, configura delito, claro, tenemos que determinar muchos otros criterios. Criterio de la edad. Y en este caso, salió embarazada. Hay que verificar, evidentemente, algunos otros aspectos, porque claro, el hecho de que no existan lesiones no significa por sí mismo de que no hayan violación sexual. ¿Estamos claros con esta inferencia? No necesariamente el hecho de que hayan lesiones para genitales, por ejemplo, significa que no haya ocurrido la violación sexual. Evidentemente, y en la mayoría de casos, lo opuesto es lo que prima, ¿no? Nos dicen, hubo lesiones para genitales, hubo lesiones genitales, por tanto, hay violación sexual. Ya, esta inferencia al revés hay que tomarla con pinzas. El hecho de que no haya lesiones genitales, ni tampoco lesiones paragenitales, y al tratarse evidentemente de un himen complaciente, hay que ver otros factores. Por ejemplo, salió embarazada, es una menor de edad. ¿Configura delito? Claro que sí. Entonces hay que ver todos estos factores para efectos de tomar en consideración. Hay que saber qué hechos se están imputando, cuál es el caso, para eh, indicar una respuesta mucho más completa. Bien, con esto espero que la sesión haya coadyuvado con esta línea de jornadas que estamos teniendo a través de Derecho en Línea. Y evidentemente este tema que me ha tocado es uno totalmente complejo, ¿no? Uno de los delitos tan clásicos, pero también tan controvertidos y que a la fecha no ha perdido vigencia. Tanto es así que les repito, el segundo lugar en la población penitenciaria de incidencia delictiva se trata del delito de violación sexual de menores de edad. Entonces, es un caso y es un delito que totalmente va a seguir complejizándose, va a seguir desarrollándose, y fíjense qué tipo de casos vamos teniendo, ¿no? Esta controvertida postura de la teoría de la equivalencia, por ejemplo. ¿Quién se iba a pensar que a estas alturas, ¿no? Íbamos a tratar de igual a aquella persona que comete la conducta activa, la conducta de acción, con también esta conducta omisiva, y que se sancionaría con una pena igual? Entonces, con estas consideraciones y estos puntos,
¿no? Voy a dar por concluida la sesión y espero las consultas que ustedes tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Pueden, a ver, Rodrigo, ha levantado la mano. Excelente, Rodrigo. ¿Nos comentas, por favor? Buenas noches, doctora. Doctora, quiero volver a la casación 671-2023 de Cajamarca, que me resulta o sigue resultando poco digerible, ¿no? Y es que si asumimos que una equivalencia de responsabilidades es admitida entre el autor y la madre de la víctima por el solo hecho de tener la calidad de garante que emana de esa omisión impropia que ella tiene, entonces yo me atrevo a pensar que también será posible imputar responsabilidad penal equivalente para la niñera que asume el cuidado de la menor, derivándose su calidad de garante de un ámbito contractual. Desde un punto de vista Rodrigo, tu audio me parece que se ha silenciado. Ahora sí, ahora, ahora sí, ahora sí me escucha, ¿no? sí, te escuchamos. Sí, justamente. Entonces, sería posible, sería factible que la niñera que asume justamente el cuidado de la menor, derivado esa calidad de garante justamente del contrato que realiza entre la madre y la niñera, entonces sería posible también responsabilizarla con una equivalencia de penalidad tanto al autor como a la niñera. ¿O qué, desde su punto de vista, qué aporte debería de considerarse, además de la posición de garante, para de alguna manera fundamentar de Muy manera bien. adecuada la imputación? Muy bien, interesante esta postura y en realidad para dar una respuesta totalmente coherente con lo que he venido desarrollando, debemos hacer algunas puntualizaciones. Primero, no podemos hacer generalidades, ¿no? Que por el solo hecho de ser X ya se va a sancionar, porque claro, esta postura no es amparable o no es de recibo en este tipo de supuestos. Me explico. No se sanciona a la madre o al padre por el solo hecho de ser madre o padre y listo. No se sanciona a la niñera por el solo hecho de ser niñera de este menor. No se sanciona a la profesora o al profesor por ser de tal calidad. Tampoco se sanciona al director o directora por esa situación. Se sanciona a dichos sujetos por conocer que se está realizando un vejamen en contra del menor, del cual yo tengo una posición de garante, y no solo no hago nada, sino que además contribuyo a la realización de esto. Contribuyo, y ahí están los otros puntos. Le bajo el volumen, perdón, le subo el volumen a la televisión para que nadie escuche. Le digo a la menor, pórtate bien, déjate hacer lo que sea. Algunas conductas que evidentemente generan este matiz adicional. No se está sancionando a la persona por su condición de tal, porque en ese caso habría una total incertidumbre. Nadie querría ser niñera, nadie querría ser profesora, nadie querría ser director. Si lo trasladamos a delitos mucho más complejos, nadie querría ser socio de una empresa, si me van a sancionar por la sola condición de serlo. Nadie querría ser gerente general de una empresa porque de por sí la empresa es una fuente de riesgo. No, se sanciona el hecho de conocer que se está llevando a cabo este acto y pese a esto no evito el resultado, pudiendo hacerlo. ¿Puedo evitar el resultado? Claro que sí. Sí, sí está claro, Rodrigo. Me parece que con esto se puede esclarecer un poco más este panorama con esta casación. Doctora, respecto a este punto, considero que Jacobs trató de alguna manera de resolver este dilema al justamente fundamentar lo que él denominó rol de ciudadano y roles especiales. El rol de ciudadano justamente casi lo tenemos todos.
mientras que los roles especiales derivan de instituciones sociales específicas. Y de allí justamente la relación del deber con el agente. Y una de esas instituciones sociales vendría a ser esa relación filial, padre-madre. Y por el solo hecho de incumplir ese deber, de alguna manera ya estaría inmersa en la conducta típica, por más que su comportamiento haya sido omisivo. Se le aplica la misma penalidad que el autor. Entiendo que esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que va a formular respecto a ello? No, le hacía el comentario de Jacobs para de alguna manera esclarecer esta incertidumbre en cuanto a que solamente se fundamente la responsabilidad penal de la madre por la calidad de garante, sino que vayamos un poquito más allá. ¿De dónde viene esa calidad de garante? ¿Qué lo obliga? Correcto, eso es para justificar la posición de garante, pero repito, no se está sancionando a la persona por la calidad de sujeto activo que es. No se está sancionando a la persona porque eres madre, porque eres padre, porque eres niñera, porque eres director, porque eres profesor. Y como lo extrapolo con delitos mucho más complejos, porque eres gerente general para responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ejemplo. No se está sancionando tu calidad o tu posición de garante. Claro, el trasfondo es que tienes una asignación social. ¿Cuál es la afiliación? Claramente. Pero no te están sancionando porque eres padre o porque eres madre. Si revisamos jurisprudencia, podemos verificar que hay muchos casos en los cuales no se sancionan a los padres por esa condición de tal, porque, por ejemplo, no conocían el hecho. ¿Cómo puedo imputar que están violando, por ejemplo, hablando en términos muy crudos, están cometiendo este delito de violación sexual de mi menor hijo en el colegio? ¿Y cómo me van a imputar a mí por mi condición de posición de garante? Claro, yo tenía la posición de garante, pero no estuve nunca en la posibilidad de conocer que al menor, al niño, lo estaban coaccionando para no comentar a ningún familiar que estaba ocurriendo la violación. Eso sí sería una vulneración flagrante a cualquier principio de responsabilidad penal por el hecho propio. Principio de culpabilidad, claro, puro. Esto no está sucediendo acá. No se está sancionando, repito, a la persona por su posición de garante. Se está sancionando a esta persona con su posición de garante que conoce que se está cometiendo este delito. Ojo, esa es una gran diferencia y tener en cuenta ello. Bien, hay Excelente, una querida persona doctora. más. Ajá, sí, Sí, hay una persona tenemos más que ha levantado la mano. a RBN. A ver, le solicitamos el audio. Nos ¿Qué confirma, por tal? favor. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. ¿Sí se me escucha? ¿Qué tal? Mucho Sí, gusto. Robert López, de Chimbote. Doctora, mucho gusto. para comentarle un caso en concreto, mire, sucede el caso que una menor de 12 años fue, bueno, según refiere la denuncia el padre, habría sido violada sexualmente por su primo de una persona de 30 años. Y en cámara Gesell, la menor refiere que había sido violada sexualmente en varias ocasiones por el abuelo y por este primo del padre que tenía 30 años. Entonces, de su declaración se desprende de manera un poco confusa también porque la menor como que es un poco, carece de cierta facilidad de comunicación, pero se puede entrever de que ha sido violada sexualmente por ambas personas y en el certificado médico legal pues arrojó que las lesiones eran genitales, paragenitales y extragenitales. Yo fui el que hizo la pregunta en el comentario, doctora. Sale que no presenta ninguna lesión. Asimismo, ni tampoco ni su integridad física no presenta ninguna lesión. Ahora bien, ya la investigación se encuentra vencida y en la investigación preparatoria se dispuso la prueba de ADN, dado que la menor habría salido embarazada. Ahora, mi pregunta es esta, doctora. Estando ya el tiempo, ¿no? Y el plazo vencido, ¿será necesario tener el resultado de la prueba de ADN para determinar quién es el padre y por ende tener la certeza que este habría sido el violador sexual? En tanto, según el RML, no existe lesiones o basta con la simple declaración en cámara gesell de la menor que ha referido
que ambos sujetos han sido los que la han ultrajado sexualmente. Gracias, Muy doctora. A bien. ver si por ahí me puede Muy aclarar, por bien, favor. le agradezco la pregunta totalmente pertinente que me va a permitir cerrar algunas ideas, estimado Rubén. Bien, esos son también típicos casos en los cuales el certificado médico legal, ¿no? Y acá la pregunta puntual es, ¿cuáles son los elementos de convicción que necesito para acusar a una persona, a una o más de una persona? Eso es, en pocas palabras. Si solamente va a estar el certificado médico legal y la declaración, la entrevista única de cámara Gesell de la menor, o necesito algunos otros elementos adicionales. Y a ver, eh, tú sabes también, Rubén, que la fiscalía va a agotar, sí, bueno, me has indicado también que la investigación está vencida, pero Así es. entiendo, claro, habría que ver si es que la fiscalía tiene la posibilidad de ampliar la investigación, prorrogar una investigación preparatoria, si es que, por ejemplo, está en una investigación preparatoria, o si todos los plazos están absolutamente vencidos. Habría que ver primero eso, ¿no? Verificar ello. Se encuentra vencido ya, doctora, en el caso en Y ya concreto. se Ya, prorrogó la investigación preparatoria. no. O no. Ya hay disposición y conclusión de la investigación preparatoria. Ah, ok, ok. Si existe una disposición de conclusión de la investigación preparatoria, como el nombre sugiere, la investigación ha terminado. No hay Ujú. forma de que se van a incorporar otros elementos porque se entiende, la fiscalía ha logrado recabar con total convicción justamente estos elementos de cargo para poder acusar o sobreseer, porque ha tenido la oportunidad en esta investigación de recabar elementos de cargo y de descargo. Se entiende así. Entonces, además, o sea, lo primero que debemos inferir es que la fiscalía, con esto que tiene, con estos elementos de convicción, es decir, no la prueba de ADN, sino los otros, certificado médico legal, entrevista única de cámara Gesell u otros, que se encuentran ya comprendidos en esta disposición, son suficientes para arribar a una conclusión o un sobreseimiento. Bien, eso quiere decir que no sería necesario, a criterio de la fiscalía, porque si no, no hubiera concluido la investigación, a criterio de la fiscalía, con esto es suficiente. Y por tanto, ya no sería relevante esperar estos resultados. Ahora, ojo, que es posible, y esto también ha pasado, porque ya hay jurisprudencia, que estoy totalmente en contra, por cierto, de esta doctrina que se han inventado de los plazos impropios, ¿no? Que no es otra cosa más que un plazo ilegal, porque la norma nos indica que el plazo es el perfectamente estipulado en el Código Procesal Penal, no hay más, no hay excepciones, y además existe ya senda jurisprudencia en la cual se indica que un juez no puede hacer habilitaciones legales donde no las hay. Entonces, evidentemente esta doctrina de los plazos impropios lo que hace es quebrar el principio de legalidad y con esta excusa permitir que se ingresen otros elementos que ya están fuera de plazos y que conforme el artículo 144 serían nulos. Pero 2019 en adelante se ha cambiado estos criterios y estamos oscilando en esta incertidumbre. Tal es así que me atrevo a indicarle que por alguna razón también hay que evaluar esa posibilidad de que la fiscalía en algún momento, si es que le llegaren los resultados de esta pericia o de este examen biológico, ¿no? Esta prueba biológica, también pueda considerarla Claro. en una eventual acusación, por Y ejemplo. sucede, doctora, que esta investigación ya ha sido heredada por una ex fiscal, ya con el plazo vencido, ya incluso con un escrito de control de plazo. Se tenía que emitir disposición sobre lo que había. Y la Claro. prueba de ADN nunca se practicó porque la menor salió embarazada y se fue a Cajamarca. Ajá, ok, Se fue. Y nunca se pudo tomar ni la muestra. ok. Entonces, para mí, Para bueno, usted tengo la es idea relevante esa prueba. claro, pero digamos que yo, bueno, apelando a su conocimiento que usted tiene en su especialidad, es que si existe tal vez algo vinculante que yo pueda dejar de lado, la ADN, e irme solo con la imputación, que de alguna manera resulta un poco vaga, ¿no? De la menor en cámara Gesell, o es necesario tal vez como vinculante que en el caso en concreto se tenga que contar con dicha prueba,
que en el que quizás con un plazo suplementario se pueda conseguir. Claro, Pero correcto. ahorita mismo, pues no tengo ni una muestra de prueba de ADN, solo tengo una cámara Gesell y un RML Pero dígame algo, que no ¿en tiene alguna función. disposición fiscal se ha ordenado Así que es, se en la practique esta investigación prueba preparatoria. biológica? Sí, sí, Ah, sí pero está la ordenado. menor sí, Ok. se ordenó, pero no, nunca se llevó a cabo porque la menor... Claro, no se ejecutó, pero está la orden. Exacto. Sí, exacto. eso también. Eso es un punto a favor de usted, ¿no? Ese es un punto importante a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque ya es una orden, ya está dentro de la investigación, se han ordenado distintas diligencias, ¿no? El hecho sería bueno, este es un tema lamentablemente que ya no puede hacer mucho usted porque depende mucho de la menor y en este caso podría negarse, por ejemplo, a pasar por este examen. Ya actualmente me imagino podría ser mayor de edad y con razón va o podría no brindar su consentimiento para estos efectos. Entonces sí va a ser totalmente importante que plantee o que tenga en cuenta algunas opciones o algunos puntos a evaluar. Primero, ¿qué pasa si tenemos la plan A? Tenemos la pericia biológica y sale que mi patrocinado no es el padre, punto A, que es totalmente complicado. Yo le pondría un 2% de que eso ocurra. Es bien difícil porque la menor no se va a querer someter y en una investigación suplementaria, eh, claro, se podría generar esta situación, eso sí, es totalmente válido y totalmente importante. Yo le aconsejaría a usted que si eso sucede, pero ojo, la investigación suplementaria solamente ocurre si es que la fiscalía pide el sobreseimiento. Si en el caso acusa, no se va a poder pedir una investigación suplementaria, sino que significa que con estos elementos la fiscalía va a querer tener todas las herramientas para ir a juicio. Lo que yo le aconsejaría es que usted tenga en cuenta ese tema, pero además se fije si tiene total suficiencia o los elementos de cargo son suficientes para quebrantar la presunción de inocencia. Evaluemos la entrevista única de Cámara Gesell, si hay inconsistencias, por ejemplo, en la entrevista única de Cámara Gesell, sobre todo si hay contradicciones relevantes. Segundo, me parece un tema súper relevante el hecho de que no hayan lesiones genitales ni paragenitales. Yo le aconsejaría en todo caso eh, se instruya de un perito médico legal de parte que haga un informe en el cual nos indique cómo es que funcionan estos puntos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando una persona tiene himen complaciente y no se generan estas lesiones? ¿Cuál es la opinión como especialista respecto a esto? Yo le aconsejaría a usted que en este caso presente una pericia de parte, un informe pericial, en el cual recoja eh, en palabras, ¿no?, de un especialista cómo opera ello. Y si nos dice que, por ejemplo, el hecho de que no haya ningún tipo de rastro de lesiones, usted puede generar esta duda y eso es lo que podría eh, coadyuvar a acreditar o esclarecer que su patrocinado no es quien ha cometido el delito, sino, por ejemplo, la otra persona. Excelente, Eso es querida lo que doctora. podría hacer. Perfecto. Excelente respuesta. En esa línea, doctora, bastante interesante su ponencia, valga decirlo. Se me surgió una duda, ¿no? Supongamos que el imputado la encontraron en flagrancia, violando a una menor de edad, y ya en el despacho fiscal reunieron todos los elementos de convicción para imputar, para acusar, todo ello. Entonces, en esa línea, ¿procede un proceso inmediato en estos delitos de violación sexual de menores de edad o no procede? Muy bien. Sí, es súper interesante esta pregunta. Y en realidad, en los casos en los cuales, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tipo de supuestos con el proceso inmediato, debemos tener en cuenta que el proceso inmediato por sí mismo es la excepción a la regla. El proceso inmediato eh, va a tener o se va a activar una vez tengamos todos los elementos de cargo posibles, todos los elementos, porque vamos a recortar etapas y por tanto no es procedente en estos casos de delitos sexuales, porque estamos hablando de delitos supremamente, no complejos, pero que sí necesitan una prueba totalmente o actos de investigación
amplios. Necesitamos que la menor declare. Necesitamos, claro, tenemos esta actitud en flagrancia, perfecto, uno de los puntos, pero hay que ver algunos otros supuestos adicionales. Entonces, es importante para estos efectos me comentaste que se trataba de una menor de edad, ¿verdad? Es correcto, en flagrancia lo habrían encontrado En flagrancia, a un adulto en flagrancia con una menor de edad, por una ejemplo. menor de edad, es correcto. Claro, por eso, exacto, perfecto. No procedería el proceso inmediato, pero sí en estos casos podría proceder la prisión preventiva. Términos y instituciones totalmente diferentes, pero que podría, digamos, y es lo más usual, ¿no? Tengo ahí mis reparos para generalizar, porque no soy muy, no soy de esta corriente, ¿no? De generalizar en todos los casos, pero se prefiere el proceso inmediato, nuevamente, tenerlo como una excepción a la regla. No es que en estos casos en los cuales se necesita una probanza totalmente compacta, totalmente contundente, como lo es los delitos sexuales, no podemos flexibilizar ni relajar tanto esta institución para efectos de todo trasladarlo al proceso inmediato. Eso es tan importante tenerlo en cuenta, como sí sucede, por ejemplo, y está en la norma, que el proceso inmediato procede para casos de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, ¿no? En los que sí está justificado, de hecho, es importante la celeridad en esos casos, o conducción en estado de ebriedad, en los que sí es totalmente permitido conforme a ley. En todos los demás supuestos hay que ver, hay que evaluar y tener en consideración que es una excepción a la regla. Excelente, doctora. Claro, porque quería tenerlo en cuenta, ya que esta medida demanda de un esclarecimiento más intenso, como comenta, y aleja la mínima actividad probatoria, ¿no? Entonces lo voy a tener en consideración para efectos de proceder a las diligencias. Así es, correcto. Estimada Tomasa, nos comenta si nos puedes escuchar. Sí, correcto. ¿Me lo van a escuchar correctamente? Correcto. Perfecto. Eh, bueno, doctora, muchas gracias. Felicitarla por tan ilustre abordaje del tema análisis, delitos de violaciones sexuales. Bueno, eh, reitero nuestro agradecimiento, estimada doctora, por su presencia e ilustramos con un amplio reconocimiento. Reciba nuestra invitación para futuras ponencias. En nombre de nuestra Casa de Estudios Derecho en Línea, fue un gusto ser su moderadora. Bueno, hasta otra oportunidad. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por su presencia, doctora. Muchísimas gracias, Tomasa, Cristian y a todos los presentes por sus participaciones. Muchísimas gracias a cada participante. Hasta una siguiente ocasión. Hasta luego. Con permiso, doctora. Gracias.